Contar historias es compartir aspectos de la experiencia humana de una forma particular para tratar de llegar a una audiencia. El poder de la historia radica en que tiene la habilidad de conectar con las personas a nivel emocional. Se puede contar una historia sobre monstruos o la bolsa de Nueva York, pero es necesario dotarlas de algo que hable de tu propia vida y de cómo te sentís. Por ejemplo, ¿tenés miedo? ¿Te sentís solo? O sea, algo de tu propia experiencia va a hacer que la historia tome vida y no sea un mero recuento de anécdotas. Entonces, ¿por qué escribir sobre lo que conoces? Bueno, porque probablemente lo que te pasó a vos te hizo sentir de una manera particular. Y lo que se busca cuando se cuenta una historia es lograr que el público se sienta de esa misma manera. En mi caso, la mayoría de mis historias se originan en experiencias personales y creo que lograrlo es clave para todo storyteller, porque eso hace que nuestras historias sean un poco más honestas. O sea, no se trata de tomar un conjunto de ideas y ponerlas una atrás de la otra, eso no hace una historia. Se trata de pensar en nuestras experiencias y los momentos de nuestra vida que son trascendentales o si de pronto descubrimos o aprendemos algo que consideramos que es importante compartirlo con otros. Creo que de verdad esas son las mejores historias, porque significa que solo pudieron originarse en vos y a raíz de tu propia experiencia. Nadie más puede tener la misma visión que vos, porque no tuvieron la misma vida. No hay dos personas que hayan experimentado la vida de la misma manera, por lo que no hay dos personas que puedan contar la misma historia de igual modo. Pero entonces, ¿cómo identificamos qué es lo que te hace único? Un buen punto de partida puede ser hacerse la siguiente pregunta: ¿qué es verdaderamente importante para mí? Por ejemplo, de los proyectos en los que he trabajado, los que funcionaron mejor son los que fueron más importantes para mí a nivel personal. Porque los proyectos audiovisuales requieren mucho tiempo y mucho compromiso. Hay que estar convencido y realmente motivado para llevarlos adelante. Entonces es importante elegir una historia que nos apasione, que nos desvele por las noches y nos permita crecer. Para elegir una buena historia es muy importante que te expongas a la mayor cantidad de ideas posibles. Los libros, por ejemplo, suelen ser una gran fuente de inspiración para encontrar grandes historias. Y la lectura es la base fundacional del storytelling. Leer muchos libros probablemente hará que encuentres una buena historia para contar. También es útil ver muchas películas y series de distintos orígenes y géneros, escuchar música, visitar museos, leer las noticias, probar comida exótica y conocer gente nueva. Todo esto parece una obviedad, pero en la vorágine que vivimos hoy en día a veces es difícil encontrar el tiempo y el espacio para estas actividades que, a simple vista, están más relacionadas con el ocio. Pero la verdad es que si lo que queremos es contar buenas historias, cultivar nuestra creatividad es parte del trabajo y tenemos que aprender a hacernos el tiempo para hacerlo. Personalmente suelo inspirarme en sucesos de la realidad. Leo muchas notas periodísticas, ensayos, etc. También leo obras literarias que a veces me ayudan a encontrar una historia. A veces algo que veo o escucho dispara una idea. También tengo varios cuadernos donde voy anotando cosas que me parecen interesantes y que me pueden servir después para incorporar algún guión en el que estoy trabajando. Les voy a dar algunos ejemplos de cuáles fueron las fuentes de inspiración de algunos de mis proyectos. Por ejemplo, Tal vez la próxima es un cortometraje y está basado en una experiencia personal con una amiga. Si bien la historia y los personajes finalmente no tienen nada que ver con la realidad, esa experiencia me sirvió de punto de partida para crear este cortometraje. Última noticia es un proyecto de largometraje en desarrollo. Está inspirado en mi experiencia trabajando en un canal de noticias y en algunos casos de femicidios que sucedieron en mi país en esa época. Y por último, Los mariachis del despecho, que es una serie de ficción que está inspirada en horas y horas de escuchar boleros mexicanos, donde la verdad que el desamor era más importante que el amor. Bueno, hasta acá hemos visto un montón de recursos que tienen que ver con la teoría del storytelling y los invito a ver el siguiente ejercicio para que puedan poner en práctica todo esto que hemos aprendido.